a Dios? Muy pocos. ¿Cuántos vinieron a alabar a Dios? Amén. Hemos venido con ese propósito, con esa finalidad. Es de alabar al que vive para siempre, al Cristo de la gloria, aquel que una vez fue inmolado por todos nosotros, fue triturado, fue vejado, fue vituperado. A ese es el que hoy vamos a alabar y vamos a honrar y vamos a glorificar su nombre, porque ese es un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Porque no hay nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos, solamente en Jesús de Nazaret. Amén. Amén. En Él está la salvación, y en Él dice la palabra que está escondida nuestras vidas en Cristo. Allí está nuestra vida escondida en Cristo Jesús. Por eso es que lo alabamos, lo glorificamos, le honramos, bendecimos su nombre, porque Él vive. Y Él vive para siempre. Y porque Él vive, nosotros también vivimos. Porque Él vive, nosotros también vivimos. Hoy vamos a darle continuidad a una jornada que el pastor Juan Carlos Reyes empezó el domingo pasado, y hoy me toca a mí continuar con esta jornada. Cuando venimos a la iglesia, ¿a qué venimos? ¿A qué venimos? Venimos a aprender y venimos a adorar. Adorar al que vive para siempre. Esa es la finalidad, ese es el propósito de cuando nos reunimos. Vamos a levantar nuestras Biblias. Los que trajeron su Biblia, digan conmigo: esta Biblia es la palabra de Dios. Es mi guía espiritual. En ella contiene la vida. Amén. Amén. La Biblia es autoridad espiritual del creyente. Porque dice su palabra en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, de que toda la escritura fue inspirada por ¿quién? Toda la escritura fue inspirada por Dios, y por lo tanto es útil. ¿Para qué? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. A fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra. Esa es la palabra de Dios, la que domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, jueves, viernes, estamos presentándoles en este lugar la palabra de Dios. Nunca saliéndonos de la Biblia, nunca saliéndonos de la palabra. Porque dice la Biblia
Esta palabra no se le puede añadir ni quitar. A la palabra de Dios no se le puede añadir nada, ni se le puede quitar nada, porque la palabra de Dios es completa. Amén. 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 Es completa porque es la inspiración de Dios, la exhalación de Dios. Hoy, el domingo pasado, nuestro pastor Juan Carlos Reyes nos presentó la palabra de Dios en Filipenses. Así es, hermano, Filipenses. Filipenses 3:4-16. ¿En qué capítulo estuvo predicando? 3:4-16. En el capítulo 3. Capítulo 3 de Filipenses. Hoy vamos a estar en el libro de Santiago. Vamos a buscarnos, vamos a irnos a Santiago. Santiago queda después de Hebreos. Hebreos, Santiago. Santiago capítulo 1, versículos 19 al 27. 1, 19 al 27. Y el capítulo 2 del 17 al 25. 2, 17 al 25. Aquí se encuentra la predicación de la palabra de Dios hoy. Dios bendiga, mis amados. Dios bendiga, mis amados. Amén. Pensé que se había ido el sonido, pero bueno, aquí estamos. Amén. Estamos en vivo. Amén. Estamos en vivo. Aquí está el pueblo de Dios gozoso, porque no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste nunca, jamás. Ese corazón donde habita el Señor es un corazón gozoso. Vivimos siempre gozosos, aún en las dificultades, aún en las circunstancias que se pueden presentar, aún en el dolor, aún en las pruebas que podamos estar afrontando. Es un corazón gozoso, porque está Cristo en nuestros corazones. Amén. Ahí vive Cristo en nuestro corazón, y por lo cual los cristianos evangélicos todo el tiempo estamos gozosos, con una sonrisa ahí. Sonríe, Cristo te ama, iglesia. Una sonrisita para el Señor. Bueno, porque Cristo nos ama, debemos sonreír todo el tiempo. Amén. Amén. Porque hay gozo en nuestro corazón. Santiago, capítulo 1, versículo 19 17 y 25. al 25. 27. 1 al 27. 19. Dice así la bendita y gloriosa palabra de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sé hacedores de qué? Sé hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo autor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo, y guardarse sin mancha del mundo. Vamos al capítulo 2, versículo 17. ¿Ya lo tienen? Así dice también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Mas si quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. Santiago no fue apóstol. Santiago no fue apóstol. Santiago nos registra la Sagrada Escritura que era el medio hermano de Jesús. Medio hermano de Jesús. Santiago fue pastor en Jerusalén por aproximadamente 30 años. Y se le llamó para que Santiago lo llamaron para discriminar de Jesús, que hablara de Jesús mal, pero él se negó y fue al martirio. Él dijo: Jesús es el Mesías. Y lo siguió confirmando, y por eso Santiago fue al martirio, por no negar a Cristo, por no negar a Jesús, aunque la Biblia no registra que él fue discípulo de Jesús. Solamente nos dice que es medio hermano de Jesús por parte de María y de José. Todos sabemos que el Señor fue concebido ¿por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo. No de hombre ni de sangre, sino del Espíritu Santo de Dios. María nos registra la palabra de Dios
que después tuvo su familia. Dice la Biblia que tuvo hijos e hijas. Aunque hay una religión que lo niega, hay una religión que no está de acuerdo de que María tuvo más hijos, tuvo su familia con su esposo José. Lo único que fue por obra y gracia del Espíritu Santo fue el Señor Jesucristo. Por eso entonces Santiago es medio hermano del Señor. No fue apóstol, no fue discípulo, pero sí fue pastor. Lo registran los comentarios de que por aproximadamente 30 años Santiago estuvo pastoreando una iglesia en Jerusalén. Santiago, en esta carta, él se dirige a la iglesia. Lutero no la aceptó por el motivo de que decían de que Santiago no era un teólogo. Entonces Lutero se la rechazó. Pero él escribe a la iglesia. Santiago le escribe a los creyentes, y más que todo a los nuevos creyentes, a los nuevos líderes, a los nuevos pastores. Para ello va dirigida esta carta del apóstol de Santiago a la iglesia, a los creyentes, y más que todo a los nuevos creyentes. Para ello va dirigida esta carta de Santiago. Y por lo tanto, él empieza en este texto diciendo: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Pronto para oír, ¿qué? Muchas veces oímos muchas cosas que no son de cristianos. Muchas veces oímos conversaciones que se expresan de una manera tan que deja mucho que desear. Y vemos quizás y decimos, pero si esta persona no es un analfabeto, esta persona es una persona instruida, es un médico, es un profesor, un ingeniero, un estadista. Y vemos que se expresa de muchas maneras en diferentes formas. Santiago dice a la iglesia que seamos prontos para oír. ¿Pero oír qué? Oír la palabra de Dios. Pronto para oírla. Y que seamos tardo para qué? Tardo para hablar. Tardo para airarse. Son recomendaciones de que da Santiago a la iglesia, y sobre todo que se dirige a los nuevos creyentes. Sobre todo a los nuevos creyentes, él le da esta recomendación de cómo conducirnos en la iglesia del Señor. Amén. Cómo ser aquel cristiano que se considera cristiano, que se considera que es un discípulo de Jesús, que se considera un seguidor de Jesús. ¿Cómo deben ser nuestras conductas? ¿Cómo debemos nosotros transmitir al mundo, decirle que somos cristianos, que yo soy cristiano? Para que el mundo conozca, al hombre, a la mujer cristiano, que somos diferentes. Tenemos que ser diferentes. ¿Marcar qué? Marcar distancia con aquellos
que vociferan, que hablan mal sobre la palabra de Dios. No quiero decir rechazarlos. No los vamos a rechazar, porque la finalidad de nosotros es ganándolos para Cristo. Amén. 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 Es ganando aquella alma que no ha conocido todavía al Señor. Es la finalidad de nosotros los cristianos, ganarlos para Cristo. Pero no compartir las obras de ellos, lo que ellos hacen, no compartirlo con ellos. Lo recomienda Santiago: sea pronto para oír, tardo para hablar. No debemos soltar la lengua por soltarla. Tardo para hablar. ¿Y tardo para qué? Para airarse. No es que el cristiano no debe airarse. Esto sería algo muy complejo. Nos airamos en ciertas ocasiones. Pero el apóstol Pablo da su indicación que dice: airaos, pero no pequéis. Airaos, te puedes airar, pero por medio de tu ira no debes airarte. No debes sobrepasar esa ira, y que el sol, dice el apóstol, no se ponga sobre ¿qué? Sobre nuestro enojo. Nos airamos, y si nos acostamos con esa ira, dormimos con esa ira, nos paramos en la mañana con la ira todavía, dice el apóstol que el sol se va a poner sobre ese enojo. Dice Santiago: tardo para airarse, porque la ira no procede de Dios. Amén. La ira no procede de Dios. En Proverbios, vamos a buscar, anótelo por ahí, Proverbios, capítulo 5 de Proverbios, los versículos 1 y 2. Proverbios 5, 1 y 2 dice de la siguiente manera: hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina ¿qué? Y a mi inteligencia inclina tu oído. No lo va a inclinar a las cosas vanas, a las cosas paganas. A mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo, y tus labios conserven ¿qué? Conserven la ciencia. La Biblia es un libro que nos hace ¿qué? Nos hace sabios. Al indocto, al analfabeto. Muchas veces vemos una persona que no sabe leer ni sabe escribir, y te predica la palabra de Dios. Te la predica con mucha sabiduría de Dios, porque la Biblia nos hace sabios. Nos hace sabios para que guardes consejo, y tus labios conserven ¿qué? La ciencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Debemos conservar las recomendaciones que nos da la palabra de Dios. Debemos conservar las enseñanzas que recibimos de la palabra de Dios. Y seremos cristianos temerosos de Dios, porque ahora somos sabios. El mismo Proverbios 10, 19, los que lo pueden anotar, 10,
19 dice lo siguiente: en las muchas palabras nos falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Cómo debemos de ser los cristianos? Prudentes. Nosotros debemos ser hombres, mujeres, jóvenes, cristianos, mantener la prudencia, ser muy prudentes. Nos lo recomienda Santiago, nuestro hermano Santiago. ¿Por qué conservar y por qué refrenar nuestra lengua? Porque la lengua, el mismo Santiago dice que es un pequeño miembro muy pequeñito, que lo tenemos dentro de nosotros, y que ese pequeñito miembro, que es parte de nuestro organismo, enciende ¿qué? Un gran bosque. Yo diría que no un gran bosque. La lengua puede destruir una iglesia. Con la lengua se puede destruir una congregación. Aunque dice la palabra de Dios que las puertas del Hades no prevalecerán jamás contra la iglesia del Señor. Tengamos eso presente. Pero la lengua no solamente enciende un bosque. La lengua puede destruir una congregación, puede destruir una iglesia, una sociedad, e inclusive un país. La lengua, si no la sabemos refrenar, si no la sabemos mantener dentro de la boca, como así lo decía aquí un hermano que se congregaba acá, y él siempre decía: hermano, mantenga su lengua dentro de la boca. Mantenerla dentro de la boca, no soltarla por soltarla, porque nos lo recomienda Santiago. Y él dice que esa lengua puede destruir un bosque, puede quemar un bosque, puede quemar la Amazonía por allá, destruirla. Refrena tu lengua, nos lo dice el hermano Santiago. En Primera de Pedro, en el capítulo 9, capítulo 4, Primera de Pedro 4, en el versículo 11, su parte A, dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno habla, si vamos a hablar con el vecino, con el amigo, con el compañero de trabajo, con el compañero en la universidad, en el tecnológico, en el liceo, en el colegio, que siempre nuestro hablar sea sobre la palabra de Dios. Amén. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y también dice: si alguno ministra, ministre también conforme a la palabra de Dios. Nos enseña la palabra, la Biblia nos enseña todos estos preceptos que debemos, como cristianos, como servidores del Señor, mantenerlas. No voy a decir que guardarla, sino utilizarla en todo tiempo. Él dice ser oidor y hacedor de la palabra. ¿Cuántos aquí
¿Somos solamente oidores? Aquí todos somos oidores. Todos estamos oyendo en este momento lo que se está hablando aquí en este lugar. Somos oidores, todos somos oidores. Pero lo que nos recomienda las Sagradas Escrituras, lo que nos recomienda el hermano Santiago es que no seamos, ¿qué? Olvidadizos. Que no seamos olvidadizos de la palabra que hemos oído, que hemos escuchado. Que no seamos olvidadizos. Que pongamos por obra la palabra de Dios. Amén. Ahora, no solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Son recomendaciones que nos da el hermano Santiago a la iglesia, a los hermanos. Y él pone un ejemplo sobre el hombre que se mira en un espejo. Se miró en el espejo, lo colocó otra vez y se fue. Pero dice Santiago que se olvida cómo era. Nos vemos, nos vamos, pero ahora nos olvidamos cómo era. Si nuestro rostro es el mismo con el cual nacimos, por supuesto, se va envejeciendo. Si el mío no era cuando yo tenía 15 años. O sea, era un rostro fresco, un rostro sonriente, aunque todavía río, ¿no? Pero no como esa época. No voy a ser, hermanos, como dos amigos. Uno de los amigos se compró un espejo. Él se compró un espejo y se vio. Le dice al amigo, claro, que yo aquí no soy yo. ¿Cómo? No, este no soy yo. Este no soy yo. El amigo le dice, bueno, dame el espejo, a ver. Entonces le da el espejo al amigo y el amigo se ve. Y porque le dice, claro, chico, ese soy yo. Hermano, quedó más confundido ahora el hombre. Ahora queda más confundido. Porque aquel le dice, claro, chico, ese soy yo. Hermano, y así es cuando presentamos la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para confundir, no es para presentarlas como a mí se me parece decir. La palabra de Dios es para presentarla tal como vean, porque la palabra de Dios es el espejo de todos nosotros. Amén. Y la palabra de Dios nos señala tal como somos nosotros. Amén. La palabra de Dios nos señala. La palabra de Dios nos confronta. Nos confronta la palabra de Dios. Por eso el hermano Santiago hace esta referencia del espejo y del oidor olvidadizo. ¿Cuántos hermanos, cuántos de nosotros nos venimos, nos sentamos, oímos la palabra de Dios y cuando salimos de la puerta afuera, uno dice, hermano, ¿de qué fue lo que predicaron hoy? Ay, hermano, yo no me acuerdo.
No me acuerdo, hermano. Yo no me acuerdo en qué libro, qué capítulo, yo no me acuerdo, hermano. Pero estaba sentado dentro de la congregación. Estaba sentado aquí oyendo la palabra de Dios. Pero al salir, ya se olvidó de la palabra predicada. Ya se olvidó. Y es el que dice el hermano Santiago, olvidadizo. No seamos olvidadizos, mis amados. Y la palabra de Dios que nos enseña, la palabra de Dios que nos transforma, la palabra de Dios que nos instruye. Vamos a ponerle 40 años atrás. Yo no podía pararme en este lugar. No podía pararme aquí a enseñar la palabra porque no la conocía. No la conocía. Pero ahora, 39 años que tengo aquí en la congregación, ahora por la misericordia de Dios, amén, porque es por la misericordia de Dios que nos paramos en este lugar, es por la misericordia de Dios que nos sentamos en estas bancas a oír la palabra de Dios, es por su gran misericordia. Ahora somos personas diferentes. Amén. Personas diferentes, personas transformadas. ¿Por qué? Por el poder de la palabra de Dios. Amén. Transformados. Aquí en este lugar hay personas que conocieron a este hombre aquí en Los Olivos. Aquí hay dentro ahorita la iglesia. Y quizás ya no, porque ya esa lengua se refrenó por el poder de la palabra. Ya en otro hablar. Pero quizás al entrar todavía no han conocido al Señor y me ven aquí parado y quizás digan, míralo, ahora se la da de santico. Si sabieran quién es él, si es cierto, no es mentira, porque nos transforma es la palabra de Dios. La palabra de Dios es que hace la transformación en el hombre. La palabra de Dios nos hace sabio. La palabra de Dios nos instruye. La palabra de Dios hace milagros en nosotros. amén, Amén. amén. Por eso es que el hermano Santiago diría en su carta a la iglesia, a los creyentes, habla a los creyentes, a lo que hemos conocido ahora, la bendita y gloriosa palabra de Dios, y que podemos, porque cada uno de ustedes, mis amados hermanos y hermanas, cada uno de ustedes tiene la autoridad y tiene el poder y tiene la enseñanza de la palabra que puede pararse también en este lugar. No es solamente Andrés, Juan Carlos, no es solamente Willis, no es solamente mi hermano Ortiz. Todos somos ministros de la palabra de Dios. Amén. 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 Todos somos ministros de la palabra de Dios. Por eso es que se nos dice ministro. El ministro. La ministra. Porque todos podemos
ministrar, predicar, enseñar la palabra de Dios. Amén. Porque ahora somos sabios porque nos ha hecho sabios la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Ustedes creen esto, iglesia? Amén. Si lo creen, denle un fuerte aplauso al Señor. Dice primera de Pedro 2:1. 2:1. Desechando, ¿qué quiere decir la palabra desechar? Apartarme, no mezclarse allí. Desechando pues toda malicia. ¿Qué vamos a desechar? Toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas distracciones. Desechando todo esto, no haciéndonos partícipes de estas cosas, desechándolo de estas cosas que no convienen al hombre, a la mujer de Dios, al joven de Dios. Hay que desecharlo todo. Lo que tenemos que conservar nosotros y guardar en nuestros corazones es la palabra de Dios. Oírla y hacerla. Oírla y retenerla. Oírla y predicarla. Es lo que nos demanda la palabra de Dios. Y son las recomendaciones del hermano Santiago. Hace todas estas cosas. Y cuando hacemos estas cosas, viviremos por ellas. Amén. Amén. Segunda Corintios 5:17 dice el apóstol Pablo. Segunda Corintios 5:17. En Cristo, ¿qué? ¿En Cristo qué? En Cristo somos nuevas criaturas. En Cristo somos nuevas personas. En Cristo somos nuevos ciudadanos. Amén. En Cristo somos buenos cristianos, buenos padres, buenas madres, buenos amigos, buenos vecinos, buenos compañeros en la universidad, en el tecnológico, en el liceo, en la empresa de trabajo, porque somos nuevas criaturas. Aquellas cosas viejas que usábamos, que nos dominaban, que veníamos haciendo, pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, porque somos hombres nuevos, mujeres nuevas, jóvenes nuevos, transformados por el poder de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Debe ser el comportamiento del verdadero cristiano o la verdadera cristiana. Amén. Dar testimonio donde estemos de que soy cristiano evangélico. Donde esté parado, no nos avergoncemos de la palabra de Dios. No nos avergoncemos del evangelio. Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Amén. Porque es poder de Dios. Locura para los que se pierden.
Locura para aquellos que no aceptan el Evangelio, que no aceptan la palabra de Dios. Para ellos es locura. Pero para nosotros es poder de Dios. Amén. 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 Porque fuimos transformados, no porque fuimos a una academia a estudiar transformación, no porque hay una materia en la universidad llamada transformación. No, mis amados, transformados por el poder de Dios. Aleluya. Ahora somos nuevas criaturas, como lo dice el apóstol Santiago en 5:17, según a los Corintios. Nuevas criaturas. ¿Y cómo es eso? Como le dijo Nicodemo a Jesús. Bueno, Jesús le dice a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Él no entendió. Nicodemo no entendió esto. Y dice la palabra de Dios de que Nicodemo era maestro en Israel. Nicodemo pertenecía al Sanedrín, que ahí no entraba todo el mundo. Era maestro de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Pero Nicodemo no entendió lo que le quiso decir el Señor: tienes que nacer de nuevo. Él no entendió esto. ¿Cómo es esto? Si ya yo estoy tan grandote, tenía aproximadamente 70 años de edad. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo podré entrar de nuevo al vientre de mi madre y nacer? Fue la pregunta que le hizo él al maestro. Pero le dijo al maestro: si no entiendes esto aquí terrenal, si no lo entiendes, ¿cómo vas a entender las cosas espirituales? ¿Cómo lo vas a entender si no nacieres del agua del Espíritu? No entrarás al reino de los cielos. Fue necesario para nosotros, para cada uno de nosotros que estamos en este lugar, necesario nacer de nuevo. Amén. 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 ¿Cuántos han nacido de nuevo aquí? Vamos a ver. Y el que todavía no ha nacido de nuevo, hoy va a nacer de nuevo aquí en este lugar. Tiene la oportunidad de hacerlo. Hoy tú puedes nacer de nuevo. Amén. Si todavía no has nacido. Y después de que tú tengas este nuevo nacimiento, vas a entender lo que dice esta palabra. Amén. 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 Ahora la vas a entender. Lo que nunca podías haber entendido, ahora lo vas a entender, porque este libro, esta palabra te hace sabio. Aleluya. Nos hace sabio. ¿Cuántos son sabios acá? ¿Cuántos son sabios acá? Todo lo que hemos leído la palabra de Dios, lo que hemos conservado esta escritura, ahora somos sabios. Una vez, yo tenía muchos años que no veía que fue un compañero de trabajo en Surtec, tenía muchos años, y precisamente me encontré con él por la avenida Miranda, donde teníamos a hablar un rato. Se llama Gil. Estamos hablando, digamos, las cosas de Surtec, lo que hacemos.
Pero Gil me veía de arriba abajo, y veía para todos lados, y me veía. ¿Ok? Yo todavía no le había hablado de la palabra. Y él me dice, Melchán, oye, chico, tú me tienes nervioso. Dice, tú me tienes nervioso, Melchán. ¿Y por qué? Oye, chico, yo he dicho tanta grosería, chico, delante de ti. Y todavía yo no he oído la tuya. Ni una siquiera de ti, chico. Tú me tienes nervioso. Dime, Melchán. ¿Qué te pasa? Dime, Melchán, tú eres evangélico. ¿Por qué? Por eso, el mundo te define, tú eres evangélico. Y sí, precisamente ya iba a llegar a esto, a presentarte a Jesús, el que cambió mi vida. Ya te lo iba a presentar. Un hombre que yo otro. Entonces me dice, no, Melchán, tú eres otro. Y dije, no, mijo, yo soy el mismo. Yo soy tu amigo, Gil, igual. Fui tu compañero de trabajo en su antel. Yo soy el mismo, Gil. El mismo Melchán que tú estás saludando acá, que me conociste hace muchos años atrás. Pero ahora, Gil, hubo uno, el Señor Jesucristo, que transformó mi vida, transformó mi camino, transformó mi hablar. Amén. Ahora Él transformó mi vida, Gil. Te recomiendo a Jesús. Él me dijo que está bien, Melchán, pero tú eres otro. Me repitió lo mismo, pero tú eres otro. Hermano, y en eso el mundo tiene que conocernos a nosotros. Amén. En esa transformación que Dios ha hecho en tu vida. Amén. No es solamente oír la palabra de Dios por oírla, sino ponerla por obra. Amén. Amén. Nos dice el hermano Santiago: ponte por obra lo que has aprendido. Enseña lo que has aprendido. Y no comparta con aquellos que lo que hacen es detractar el Evangelio. El Evangelio nos hace nosotros sabios. Amén. ¿Somos sabios? Amén. ¿Cuántos son los sabios aquí? Vamos a ver. Amén. Todos somos sabios, hermano. Ahora tenemos la palabra de Dios. Amén. Amén. Nos hizo sabios, nos transformó. Ahora somos nuevas criaturas, como nos lo dice el apóstol Santiago. Y si todavía tenemos lucha, hermano, porque la vida espiritual es una lucha continua. Es una lucha continua. No se crean, hermano, porque aquí estoy hablando, aquí tengo un micrófono y soy pastor. Eso. No crean, hermano, de que no hay lucha en los pastores. Los pastores son los que tenemos más lucha. Porque ¿saben ustedes a quién ataca más el diablo? No porque sea pastor, pero el diablo ataca más a los líderes de las iglesias. El diablo ataca más a los pastores, porque el pastor es la cabeza, puesta por Dios, y él no va a atacar la cola, ataca la cabeza. Por eso el mismo Santiago dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Pero ¿cómo vamos a resistir al diablo? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? No porque yo soy boxeador, porque yo soy karateca, porque yo
Soy lucha libre porque yo levanto pesas. Nosotros vamos a resistir al diablo con la palabra de Dios. Aleluya. Enfrentarlo con la palabra de Dios. Enfrentarlo con la palabra de Dios. Lo vamos a resistir. No porque nosotros carguemos a la cintura una 9 milímetros. No lo voy a resistir porque yo soy el científico tal o cual, o porque yo soy el astronauta y tú no. No, lo vamos a vencer con la palabra de Dios, aleluya, con la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Con ese que vamos a vencer la algo que lanza Satanás contra nosotros. Porque él anda como dice Pedro, el apóstol Pedro, ¿cómo anda Satanás? Como león rugiente. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien comérselo. Pero a quien persigue Satanás, a quien él trata de pateárselo, a quien él trata de comérselo, a la iglesia de Jesucristo. Porque él vino para matar, mentir y destruir. Ese es el trabajo del diablo. Amados, están poniendo siempre la palabra de Dios por obra. Nos dice nuestro querido hermano Santiago, no solamente ser oidor, sino hacedor. ¿Hacedor de qué? De la palabra. De la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto alaban a Cristo? ¿Cuánto alaban a Cristo? ¿Creemos que Dios es uno? ¿Lo creemos? Dice Santiago, bien haces. Pero los demonios también creen y tiemblan. Los demonios tiemblan. Solamente con oír el nombre de Jesús. Ellos tiemblan. Y huyen en ese nombre. Y huyen en ese nombre. Lucas, capítulo 6. ...47, 48 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, digan conmigo, y las hace, os indicaré a quién es semejante. El 48, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca que es Cristo. Aleluya. Cuando tú siembras la palabra fundada sobre la roca que es Cristo, esa no la mueve nadie. Aleluya. Esa no la mueve nadie, porque está fundada sobre la roca. Aleluya. Y la roca es Cristo. La roca es Cristo, donde nosotros todos estamos fundamentados, estamos arraigados, estamos sostenidos por esa roca inconmovible que se llama el Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor.
Ay, hermano, qué bello es, ¿verdad? Qué bello es. 2 Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Aleluya. Amén. Resplandeció esa luz en nosotros. ¿Y quién es la luz? ¿Quién es la luz? Cristo es. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Y al que a mí viene no andará en tinieblas. Esto quiere decir, mis amados, mis amadas, que en otros tiempos nosotros andábamos en tinieblas, ¿no? Efesios capítulo 2 dice, versículo 2 de Efesios: en otro tiempo, estábamos ¿qué? Muertos en delitos y pecados. ¿Y éramos qué? Hijos de ira. Nos airábamos de nada, hasta tomando agua nos airábamos. Hijos de ira. Y obedecíamos ¿a quién? Al príncipe de la potestad del aire, a Satanás. Él nos tenía poniendo en sus manos. Pero vino Cristo y nos dio la libertad. Amén. Efesios 2:8 dice: por gracia soy salvo. Aleluya. Por gracia soy salvo. Somos salvos por gracia, mis amados. Algo inmerecido de nosotros. Por medio de la fe. Y esto es don de Dios. Amén. Amén. Don de Dios. No era porque lo merecíamos. Esa gracia. Sino porque Dios tuvo misericordia de nosotros. De los rebeldes que éramos nosotros. Él se compadeció de nosotros. Y ahora, mis amados, mis amadas, estamos en este lugar adorando al que vive para siempre, dándole gloria y dándole honra, dándole alabanzas, porque Él es el único digno de honra, gloria y alabanza. Porque a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los demonios le tienen miedo a Jesús. Filipenses 4:8. Esa es una lectura muy bonita que debemos todos los cristianos practicarla, abrazarla. Por lo demás, hermanos, todo lo que es ¿qué? Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿En qué debemos pensar los cristianos? En lo bueno, desechando ¿qué? Lo malo. Desechando todo esto. Dios es bueno. Dios es bueno. Aleluya. Dios es demasiado bueno.
Santiago dice en el capítulo 3, versículo 13-14, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Cómo tenemos que ser nosotros los cristianos? Mansos, hermanos, humildes. A usted no se le quita nada, hermano, ser humilde, ser una persona que ella oye, que abraza, saluda a tu hermano, le da la bendición a tu hermano, le dice, hermano, yo te amo, yo te quiero. Eso es muy bello en el cristiano, mis amados. Amándonos unos a los otros, aleluya. Qué bello es eso, ¿verdad? Pero si tenéis celos amargo y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Eso es el mundo. El mundo, hermano, que no conoce a Cristo. Celoso, contencioso, ansioso, mentiroso, parece contar. Porque es de la sabiduría, porque esta sabiduría no es la que desciende del cielo de lo alto, sino esa sabiduría que practican ellos es ¿qué? Terrenal, animal, diabólica. Esa es la sabiduría del mundo. Esa es la sabiduría que nosotros teníamos antes de conocer el Evangelio. Una sabiduría terrenal, animal, diabólica. Éramos, como dice Efesios 2, hijos de ira, irónicos, maliciosos, hipócritas, mentirosos. Parece de contar, hermano. Pero dice Santiago, nos habla Santiago, el hermanito Santiago, a la iglesia, a los nuevos creyentes y a todos nosotros, nos da esta recomendación, cómo comportarse el cristiano. Amén. 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 Miren, mis amados, usted agarra un tratado y lo reparte, lo entrega. Y le dice a la persona que le está entregando el tratado, Cristo te ama. Cristo te ama. Cristo te ama. Cristo te ama. Perfecto. Cristo nos ama. ¿Cuántos dudan eso? Que Cristo nos ama. Cristo nos ama. Y Cristo por ese amor fue a la cruz del Calvario. Por su amor fue Cristo a la cruz. Él los ama. Evangelizamos, llevamos una palabra de verdad, la palabra de Dios, la palabra del Evangelio, la palabra de salvación. La presentamos. Pero quiero decirte, mis amados, mis amadas, que el mejor tratado, la mejor predicación que tú puedes presentar allí es tu testimonio. Amén. 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 Tú evangeliza con el testimonio. Y con tu testimonio te identifica. ¿A cuántos de nosotros acá por el testimonio nos han hecho esta pregunta? Oye, ¿usted es evangélico? ¿Usted es evangélico? Por el testimonio, no por el tratado. Es bueno entregarlo y es bueno decirle Cristo te ama. La evangelización es buena. La palabra nos manda a evangelizar,
a todo el mundo. Nos manda, nos lo recomienda la palabra, pero por tus testimonios. Porque quizá habremos oído del mundo, del inconverso, y decírtelo en la cara, para yo ser evangélico como mi vecino que tengo allá, no lo soy. No lo trajan en la cara. Para yo ser como la vecina, no lo soy. Muy chismosa, se mete en todo. Para yo ser evangélica como ella, no. Pero si tú conservas tu testimonio que eres cristiano, que eres cristiana, tú hablas solamente con el testimonio. Amén. 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 Yo vivía una época acá en la cooperativa. Los que conocen, hermana, que está la bajadita. ¿Sí? La que usted vive por ahí. En ese tirita vivían unas hermanas. ¿Okay? Entonces yo vengo para la iglesia y veo que se esquina, mi hermano, allá piedra, palo, botella rota. Es un laberinto, hay una guerra ahí. Y yo por pregunto, ahora que entiendo que me dice la palabra, que no debe ser preguntó, tanto para hablar, tanto para preguntar también. Está un señor ahí, yo le digo, oye amigo, ¿qué pasó aquí? Aquí como que hubo una guerra. ¿Qué es esto? Y dice, miren, vaya a llevarle comida a su hermana que vive en ellos. Anoche se la llevaron presa. Oh, mi hermano. ¿Cómo? Una mamá con su dos hijas que vivían ahí. Anoche se la llevaron presa. Vaya a llevarle comida allá. ¿Cómo va a ser? Esa gente, con los de allá, una parte que lleva por ahí, hermana, el hueco. Ellas con los que hay los del hueco, esos vaqueros aquí, a botellazo, a palo, a pie de grosería, que usted no tiene idea de la que decían estas evangélicas aquí. Punto de Dios mío. Aquí me avergonzó. ¿Cómo va a ser? Llévale comida, que están presas. No queda amigo, gracias. Hermano, ese era el testimonio que estaban dando ellas ahí. Y por ese testimonio, ¿quién iba a llegar a Cristo? ¿Quién iba a aceptar a Cristo? ¿Quién iba a decir ahora yo soy cristiano evangélico? No, para ser como ella. Hermano, Pablo no, el hermano Santiago nos recomienda que tenemos que ser, conservar la palabra de Dios y ponerla por obra. ¿Es horrible? Horrible, hermano. Pero ¿saben lo bello que es? Cuando entra un hermano y dice, mira hermano, yo vengo acá porque el hermano Adrián Ortiz me invitó. Adrián con su testimonio habló. Y vino la persona. Porque quiero ser como es Adrián Ortiz. Quizá no fue porque conoció a Adrián Ortiz en cosas malas. Pero ahora yo quiero ser como es Adrián Ortiz. Amén. Ahora yo quiero ser como es José Wilches. Amén. Amén. Ahora yo quiero ser como es José Wilches. Ahora yo quiero ser como es Andrés Bracho. Amén. No tocando la corneta ni cantando esos moros tan bellos que canta mi hermano, sino ser la transformación que hay en la vida de mi hermano Andrés. El rincón de los delitos. Eso habla, hermano. Habla Amén. tu testimonio, tu manera de conducirte como cristiano, Amén. no negando a Cristo con tu testimonio. No negando a Cristo con tu testimonio.
Ay, hermano, lamentablemente, y no porque yo soy un santo, no, yo no soy ningún santico, Andrés no es ningún santico, no soy San Andrés. Pero hay, hermano, que dan un testimonio. Oye, hermano, que no es que van a acabar con la obra del Señor, no, nadie la va a acabar. Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la obra de Cristo. Nada va a terminar. Pero hermano, hay que dar un buen testimonio. Aquí no lo dice Santiago. Sé hacedores, no oidores de la palabra de Dios. Que seamos como aquel que fundó su casa sobre la roca. Y vienen ríos, vientos, torbellinos, y dieron con aquella casa con ímpetu y no la movió. Porque estaba fundada sobre ¿qué? Estaba fundada sobre la roca que es Jesucristo. Aleluya. Y si tú la palabra de Dios la predicas fundada sobre la roca que es Cristo, estás sembrando. Estás sembrando. ¿Y sabe lo que pasa al buen sembrador cuando cierra en tierra fértil? Buena Cosecha. Y la cosecha es buena. La cosecha es productiva. Cosecha. Porque sembrate en tierra buena, en tierra fértil, pero sembrate palabra de Dios. Amén. 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 Eso fue lo que sembraste, mi hermano. Y cuando tú siembras esa palabra que no está carcomida por el efecto de los animales, esa palabra hace efecto. No como el hombre que se vio en el espejo y cuando se fue se olvidó cómo era. No se conocía y se veía en el espejo. Este no soy yo. No, este no soy yo. No soy yo. Ese era el amigo. ¿Cómo que no eres tú? No, este no soy yo. No me tengo para ver, chico. El amigo se ve. Dice, claro, chico, ese soy yo. Hermano, no vamos a sembrar la palabra de esa manera. No. Vamos a sembrar la palabra como dice la misma palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para hacer la obra de Cristo Jesús, que nos envió a ¿qué? A predicar el Evangelio y por todo el mundo, por todas las naciones, predicando el Evangelio y enseñando, no solamente predicándolo, sino enseñando. Aleluya. Amén. Enseñando también. Y debemos nosotros darle gracias a Dios, gloria a Dios, por ese lugar acá donde estamos. Porque aquí se predica, se enseña la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Porque se cumple el mandato del Señor. Y hacer discípulos a todas las naciones. Y enseñándoles todas estas cosas. Amén. 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 Y eso es
lo que hace la iglesia cristiana, evangélica, pentecostal, Maracay, Segma, la Gran Comisión. A ninguno de ustedes, mis amados, a ninguno lo van a engañar por él con falsas filosofías. A nadie lo van a engañar con ninguna falsa filosofía. Porque aquí ustedes han oído, se les ha enseñado la palabra de Dios puesta por obra. Aleluya, bendito sea el Señor. Amén. 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 ¿Cuántos lo creen? ¿Ustedes creen eso, hermano? Puesta por obra. Para finalizar, Santiago 2:26. Santiago 2:26. Dice así: porque como el cuerpo sin espíritu está como está muerto, asimismo también la fe sin obra está muerta. La fe que nosotros tenemos, predicamos, enseñamos, transmitimos, tiene que ser una fe acompañada por las obras. Amén. Amén. Lo dice el hermano Santiago. Un cuerpo sin espíritu está muerto. Y una fe sin obra es difunta. Amén. La una necesita de la otra. La fe necesita de las obras. Y las obras necesitan de la fe. La obra no salva. Las obras no salvan. Y la fe sola tampoco. Quien salva es el Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Amén. 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 ¿Cuántos lo creen que es nuestro Salvador? Amén. Aleluya. Todos los creyentes, hermanos. Él es el que salva. Las obras nos salvan, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, hermano, así soy bueno. Ahora, hermano, yo soy buenísimo. Yo soy buenísimo. Lo que tengo no es mío. Amén. Lo que tengo no es mío. Bueno, es para que lo necesite. Yo soy bueno, hermano. Comparto mi comida con el hambriento. Y vienen unos mis zapatos, el bendito los hizo el judó. Yo soy bueno, hermano. Buenísimo. Ya yo tengo el cielo ganado. Hermano, no por obra, para que nadie se gloríe. Dios me bendiga, mis amados. Dios me bendiga. Debemos de ser buenos cristianos. Amén. Aleluya. Amén. Bueno, mis amados, hemos oído la predicación de la palabra de Dios. Ustedes la han recibido, se la han transmitido a todos. Si aquí en este momento, en este lugar, hay alguien que todavía no haya confesado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, no salga de este lugar sin Cristo. No salga de aquí sin Él. Si todavía no eres cristiano, si todavía no has confesado a Cristo, te invito a pasar acá adelante. No salga de aquí sin Cristo en tu corazón. Te invito a pasar acá. Si quieres reconciliarte y estás un poco apartado porque caído no estás, porque estás caído del diablo, que estás separado, te invito a pasar acá y reconciliarte con tu Señor.
¿Todos somos cristianos? ¿Todos somos cristianos?